Vamos a ver ahora la tercera parte que corresponde a óptica geométrica, en particular los desarrollos por métodos gráficos, o la resolución por métodos gráficos de espejos y lentes. Dentro de estas características, vamos a determinar los mismos conceptos que habíamos visto antes, en donde vamos a partir de un punto objeto, que es el que emite los rayos que van a incidir en un espejo, y que los rayos reflejados son aquellos que se intersecan en el punto de imagen. Vamos a elegir en este caso un punto objeto que no esté sobre el eje óptico, como habíamos estudiado en el capítulo anterior, para ver los desarrollos. Y en particular, podemos aplicar, para simplicidad y para poder ir avanzando sobre el tema, de un punto objeto que en realidad es una componente de uno de los, digamos, de un objeto extenso. Hacemos la selección de los 4 rayos principales, tomando como punto objeto el punto Q. El primero es paralelo al eje óptico, bien, este se va a reflejar con el mismo ángulo. Recordemos que vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, la distancia radial, o sea que desde el centro de curvatura hasta el punto de incidencia, los ángulos de incidencia y el ángulo reflejado, que son estos que tenemos acá, son exactamente iguales. Y vamos a trazar una línea, continuando, digamos, a lo largo, digamos, una vez que seleccionamos la dirección de refracción. Luego tomamos un segundo eje, bien, que va a pasar por el punto focal. Nuevamente también lo que hacemos es consideramos, como siempre, el radio de curvatura. Como vemos, el ángulo de incidencia y reflexión es igual, y buscamos el punto en donde se cortan estos ejes. Teniendo esos dos puntos donde se cortan, simplemente lo que trazamos es una vertical hasta que corta al eje óptico, y ahí tendríamos el punto imagen de P, y por lo tanto podemos hacer la composición del objeto extenso. Otra forma también de hacerlo es seleccionar otro de los rayos principales, uno que incida radialmente, o sea que pase por el punto C, incide y vuelve sobre sí mismo, y vemos que pasa exactamente por el mismo punto, o bien uno que incida sobre el vértice, por lo tanto el eje óptico es el eje perpendicular, y vemos que todos ellos confluyen. Con 2 de ellos es suficiente. En el caso de un espejo convexo, hacemos exactamente el mismo análisis, con la diferencia de que vamos a tener que extrapolar las líneas de reflexión. Por lo tanto, en este caso estábamos en las condiciones de una imagen real, dado que los rayos reflejados pasan por los puntos de imagen, mientras que en este caso tenemos una imagen de tipo virtual. Además, vemos que acá la imagen es invertida, mientras que acá la imagen es derecha, y obviamente las mismas características que estudiamos en el capítulo anterior. El punto focal también se encuentra del otro lado, por lo tanto la distancia focal es negativa, el radio de curvatura también es negativo, o sea, todas las mismas reglas digamos, que utilizamos antes, tanto para los espejos como para las lentes. Vamos a ver otros ejemplos, otras aplicaciones. Bien, en este caso, por ejemplo, donde el punto de imagen, por ejemplo, en este caso, se encuentra sobre el punto
o el centro, digamos, de curvatura, y vemos que en este caso particular se cumple que la imagen es, digamos, invertida, es real, como lo habíamos visto antes, pero con una particularidad. En este caso, el aumento lateral es menor que la unidad. Bien, en el caso de que el aumento lateral, en este caso particular, es igual a la unidad, bien, dado que la distancia objeto y la distancia imagen son iguales. Si ahora analizamos el caso en donde el objeto se encuentra en el punto focal y hacemos, por ejemplo, el estudio de los rayos que parten del punto Q, vemos que uno va y vuelve sobre sí mismo, el segundo que incide lateralmente pasa por otro punto y el tercero que se refleja en el vértice toma una dirección. En este caso particular, si el objeto se encuentra sobre el punto focal, en realidad el observador lo que observa es una serie de rayos paralelos que corresponden como si la imagen estuviera en una distancia infinita. Bien, es exactamente el ejemplo que habíamos visto en el caso anterior. Vemos que uno de los rayos, en este caso el rayo 2, no se puede dibujar porque en particular no incidiría sobre el espejo, dado que era el que pasaba por el punto focal. Y si el objeto se encuentra por delante del punto focal, esto es entre el vértice y el punto focal, o sea, la distancia es menor, haciendo el mismo análisis, vemos que los rayos reflejados son divergentes, bien, por lo tanto, en este caso particular, la imagen que se va a formar va a ser virtual, dado que convergen estos rayos en digamos, por detrás del espejo. La imagen es derecha en vez de ser invertida, y tiene la particularidad de que en este caso la distancia imagen también es negativa. Y dado el tamaño, y en este caso en particular también, lo que se ve es que el aumento lateral es igual a, o sea, es mayor que la unidad, perdón. Estos serían distintos ejemplos de aplicación de los espejos cóncavos, utilizando el método gráfico que habíamos utilizado, que vimos, que se puede aplicar en realidad para cualquier espejo. Vamos a ver ahora la última parte, que tiene que ver con la refracción, en este caso, digamos, de forma general, pero vamos a estudiar, o vamos a partir, mejor dicho, desde una superficie límite entre dos medios que tienen distintos índices de refracción y cuya superficie es de tipo esférica. De tal manera que vamos a utilizar también los mismos conceptos que vimos anteriormente, pero vamos a elegir un punto de un objeto que no se encuentre sobre digamos, un punto cualquiera. En este caso particular, vamos a ver, vamos a partir, mejor dicho, de un objeto puntual. Esta vez sí lo vamos a tener ubicado sobre el eje óptico. Esto es una línea que, si el rayo se refleja, vuelve sobre sí mismo. A ese punto lo denominábamos vértice. Y vamos a determinar que ese rayo, en realidad, dado que acá no hay una superficie reflectiva, en realidad el rayo continúa a lo largo del otro medio sin desviarse. Entonces esa es otra concepción o otra caracterización del punto que vamos a denominar vértice. Vamos a considerar un segundo rayo de todos los que emitía, tal como lo habíamos estudiado para los espejos planos, que va a incidir en el punto B, y aplicando como vimos, la ley de Snell, vamos a determinar cuál es el ángulo de refracción. Esto es, en este caso, como el índice de refracción del medio A es menor que el del medio B, el ángulo de incidencia va a ser mayor que el ángulo de refracción.
dando este esquema que tenemos acá, donde se juntan los rayos refractados, obtenemos el punto imagen. De tal manera que podemos determinar que la distancia imagen y la distancia objeto son ambas positivas. Haciendo las relaciones de ángulos que hicimos para los espejos convexos y cóncavos, considerando un ángulo alfa pequeño, bien, esto es, acuérdense que cuando hablamos de pequeño decíamos que era comparable o mucho menor que un radián, en este caso generalmente utilizamos la convención de una décima de radián, obteníamos las expresiones o las relaciones angulares entre la separación de los dos rayos, el ángulo de incidencia en la superficie de frontera o la interfaz, el ángulo de refracción y el ángulo que forman los rayos refractados en el segundo medio. En este caso, phi siempre lo consideramos el radio de curvatura de la superficie. En este caso, el radio de curvatura, como está del lado de los rayos refractados, lo vamos a, o mejor dicho, no está del lado de los rayos incidentes, el radio de curvatura es negativo. Bien, recuerden que esta es la convención de signos que establecimos y la seguimos aplicando siempre. Perdón, es positivo, perdón, digo, porque está del mismo lado. Lo mismo en el caso de la distancia objeto, dado que está del lado de los rayos incidentes, y la distancia imagen, como está del lado de los rayos refractados, son positivas. Para esto utilizamos, como dijimos, la ley de Snell, y teniendo en cuenta que el ángulo alfa es pequeño, eso era lo que habíamos designado como rayos paraxiales, por lo tanto el seno de cada uno de estos ángulos es aproximadamente igual al ángulo en sí, medido en radianes, y podemos expresar la ley de Snell con esa aproximación. Combinando ambas ecuaciones anteriores, o sea, reemplazando la ley de Snell simplificada en la relación entre el ángulo θ b y el ángulo alfa, o sea, el ángulo del rayo refractado respecto de la normal y el ángulo de separación de los rayos incidentes, y utilizando esta equivalencia en las otras expresiones, unimos todas y las expresamos de esta manera. Por otro lado, utilizamos también las simplificaciones o las aproximaciones de las tangentes que habíamos visto anteriormente, dado la semejanza de los triángulos, y podemos aplicarlas, por ejemplo, para los triángulos de la misma manera que lo habíamos visto en los espejos, obteniendo estas relaciones, en donde, como sabíamos, h es la distancia que hay desde el eje, la distancia, digamos, perpendicular desde el eje óptico al punto de incidencia del rayo, o la separación entre los puntos de incidencia de los rayos, y delta es la distancia desde el vértice a la perpendicular. Haciendo estas simplificaciones y sustituyendo en las ecuaciones de los ángulos alfa, beta y phi, encontramos esta relación que vemos acá, que en definitiva, fíjense que es una relación similar a la que habíamos encontrado con los espejos curvos, combinando con las relaciones o con las distancias de objeto y la distancia imagen, y en el caso de que tuviéramos las alturas de un objeto, bien, en lugar de tener un objeto plano, encontramos, o podríamos encontrar exactamente de la misma manera que hicimos antes, la relación digamos, de amplitud entre la imagen y perdón, entre el objeto y la imagen en el caso de que sean extensos. O sea, esto es
simplemente una extensión de lo que habíamos estudiado antes, y esa relación va a estar dada, entre otras cosas, por la relación de los ángulos de incidencia. Este signo negativo que aparece acá es debido a que hay en este caso particular considerábamos que la imagen, si estuviera, ya si lo hubiéramos dibujado, la imagen sería invertida, aplicando los mismos conceptos que habíamos visto antes podrían ser el sistema o el método gráfico, o bien haciendo el mismo estudio que hicimos para los espejos cóncavos. Dentro de los objetos que aplican este principio de refracción, los más utilizados, más allá de los espejos, es la lente. Bien, en este caso consideramos que son dos superficies refractivas que entran en contacto de la manera que la habíamos visto, pero en este caso, en lugar de tener uno de los medios, como vimos en la imagen anterior, sumamente extenso, están confinados a una región relativamente pequeña del espacio. Dicho de otra manera, el espesor de la lente es relativamente pequeño, y a esto es lo que le denominamos una lente delgada. Podemos analizarlo con todos los estudios que vimos antes, de refracción de una superficie curva, ¿bien? Pero vamos a ir un poquitito más rápido para poder avanzar sobre este tema. Vamos a considerar entonces dos superficies esféricas, ¿bien? Que tienen radios de curvatura opuestos, ¿bien? De tal manera que forman una superficie biconvexa. Esto es más ancha en el centro que en sus bordes. Si consideramos una serie de rayos o un haz de rayos paralelos que incide sobre la lente, y considerando que esta lente es delgada, de tal manera que vamos a simplificar los efectos de la refracción, como si estos ocurrieran a partir del eje central de la lente, ¿bien? Recordando que la relación entre el ángulo incidente y refractado dentro de la lente y el dentro de la lente y fuera conservan la misma relación, dado que el índice de refracción externo es exactamente el mismo, vamos a encontrar que todos estos rayos convergen en un punto. A ese punto lo vamos a denominar punto focal. Si aplicamos digamos, la inversa, bien, o revertimos los rayos, encontraríamos el punto focal del otro lado de la lente. Otra forma de verlo es, hacemos digamos, partir los rayos desde el punto focal cualquiera de los dos. Estos parten de manera divergente, pero una vez que inciden en la lente, son refractados de manera paralela. Esa es otra forma de definir el punto focal. En cualquiera de los dos casos, lo podríamos haber hecho tanto en el foco 1 como en el foco 2, pero en este tipo de comportamiento en particular es lo que, digamos, determina lo que denominamos una lente de tipo convergente. Las distancias focales, en particular en una lente convergente que tiene el mismo radio de curvatura de los dos lados, es exactamente igual. Ya vamos a ver que inclusive las distancias focales son siempre iguales independientemente de la forma de la lente. Y en general estas distancias focales son positivas, por eso a este tipo de lentes de tipo convergente también se las denomina lentes positivas. Si alguno de ustedes tiene, digamos, una dificultad, como por ejemplo la hipermetropía, en donde se utilizan lentes de tipo convergente, van a ver que la clasificación que pone el oftalmólogo es un signo más, y es debido a esta característica que estamos estudiando acá. En el caso de que hagamos el mismo análisis para un objeto extenso, tomando dos de los rayos principales y considerando el ángulo de refracción neto que voy a tener dentro de la lente, bien, vemos que el rayo paralelo va a pasar
en definitiva por el punto focal 2, y haciendo incidir un rayo en el centro de la lente, bien, acá ya no podemos hablar de vértice, sino en el punto central de la lente, que es donde coincide el eje óptico con el eje longitudinal de la lente, donde se intersectan los dos, vamos a obtener la imagen. En este caso vemos que la imagen es invertida, es real, dado que los rayos reflejados pasan por el punto, y tiene la característica, como habíamos dicho, de que las distancias objeto y imagen y las distancias focales son todas de tipo positivo. El otro rayo que necesitaríamos para construirlo es, por ejemplo, el rayo que coincide con el eje óptico, que sería por ejemplo, POP', y de esa manera podemos obtener esa relación. Teniendo en cuenta la relación entre la distancia de la altura de los objetos, encontramos la relación para el aumento lateral, y en este caso particular, dado que la imagen es inversa, como I' sería negativa, entonces, y las dos distancias, la objeto y la imagen son positivas, hay que poner el signo negativo para que se cumpla la relación. Tomando, digamos, por semejanza de triángulos, estableciendo la relación, en lugar de hacerlo simplemente respecto de ese, sino la diferencia que hay entre la distancia focal y la distancia imagen, bien, podemos expresar la relación de esa manera, y igualando las dos expresiones que habíamos obtenido y dividiendo por S', obtenemos la relación entre las distancias objeto de imagen y la distancia focal. Y como habíamos visto, ya habíamos hecho la definición del aumento lateral. De esta manera, si podemos aplicar, digamos, las mismas reglas de signos, como habíamos dicho anteriormente, y utilizar las convenciones y las relaciones obtenidas anteriormente, y vemos que todas estas relaciones que hemos obtenido coinciden a su vez con las de los espejos esféricos. Ya vamos a ver que hay una pequeña diferencia de la lente con el espejo que tiene que ver cuando trabajamos con objetos tridimensionales. Vimos que para digamos, los objetos extensos perpendiculares al eje óptico, estos eran negativos, o sea que el objeto extenso o la dimensión PQ se invierte del otro lado de la lente. Lo mismo ocurriría para la distancia PS, ¿bien? Sin embargo, las dimensiones a lo largo del eje, a diferencia de los espejos, están en la misma, digamos, en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces, resumiendo, la imagen formada por una lente delgada es real, invertida, ¿bien? Pero en el caso del eje, decimos que es no inversa. Recordemos que en los espejos se daba la condición de que esta imagen era inversa. ¿Qué es lo que sucede con las lentes divergentes? Bueno, tiene la característica que si el haz de rayos incidente, estos son paralelos, del otro lado de la lente, estos son divergentes, por lo tanto, trazamos una extensión de los mismos, y donde confluyen le denominamos punto focal. Haciendo la inversión de los rayos obtenemos también el punto focal del otro lado de la lente, y como vemos están invertidos respecto del caso de las lentes convergentes. Estas obviamente son lentes divergentes, y por lo tanto la distancia focal, en este caso al estar invertidas, son negativas,
y también este tipo de lentes se las conoce como lentes negativas por ese motivo. ¿Mm? Todas las otras ecuaciones que hemos visto y todos los análisis que hemos hecho son perfectamente aplicables a este tipo de lentes delgadas. Y acá tenemos distintos tipos que son más parecidas a las que por ahí uno está habituado a ver. Generalmente las de menisco plano convexa son más comunes verlas en los anteojos, bien, en las lentes de los anteojos. Las de tipo biconvexa son más frecuentes observarlas en instrumentos ópticos, como por ejemplo una lupa, bien. Generalmente este tipo de lentes se utilizan para corregir defectos de la vista, como por ejemplo la hipermetropía. En tanto, las lentes divergentes, bien, que tienen distintas formas, es más usual verlas para la corrección de la miopía, bien. De todas maneras, como les digo, todo el análisis que hemos hecho anteriormente se puede aplicar para este tipo de lentes. Una forma de resumir todo esto es lo que se denomina la ecuación del fabricante de lentes, que va a tener en cuenta algunos aspectos mucho más prácticos o técnicos, si se quiere. Uno de ellos es, obviamente, el índice de refracción del material con que está hecho la lente. Recuerden que pueden estar hechas de vidrio, cristales, materiales orgánicos como el policarbonato, el acrílico, bien, etcétera. Por lo tanto, sus índices de refracción varían. Entonces, una de las variables que tiene en cuenta es el índice de refracción. Por otro lado, lo que va a indicar el oculista es qué distancia focal se tiene que cumplir. Y en función de estos dos parámetros, lo que diseña digamos, el fabricante de lente, digamos, el óptico, es los radios de curvatura de estas dos lentes. De tal manera que la expresión total, que la dejamos toda la deducción a la bibliografía, dado que no es compleja, es simplemente, digamos, repetir un poco lo que hemos estado viendo anteriormente. Fíjense que acá no han hecho otra cosa distinta de lo que habíamos hecho anteriormente, es trazar una serie de rayos, observar el ángulo neto de convergencia en el tipo de la lente y en definitiva determinar cuál es la relación entre el objeto extenso y su imagen, las distancias, en este caso la distancia imagen y la distancia, perdón, imagen y objeto, recordando que las distancias focales son los mismos y obviamente los radios de curvatura distintos para lograr el efecto deseado. De tal manera que, inclusive, digamos, en la práctica, cuando el oculista receta la lente, ni siquiera habla de la distancia focal, da una serie de otros parámetros que son resultado, digamos, un poco también de la geometría de las lentes. Pero bueno, eso no es objeto de estudio de la materia. Y con esto daríamos por concluida el estudio de las lentes, no sin antes recordar que los métodos gráficos a través de los rayos principales también son aplicables a las lentes, teniendo en cuenta la refracción neta que vamos a lograr, bien, considerando los rayos que van a pasar por los distintos puntos conocidos, por ejemplo el rayo 1 que incide paralelamente y por lo tanto va a pasar por el punto focal, el rayo que pasa por el centro de la lente y por último el rayo que pasa por el otro punto focal que termina siendo, digamos, refractado de manera paralela al eje óptico, ¿sí? Si aplicamos exactamente el mismo concepto en las lentes divergentes, recordemos que los rayos son divergentes, por lo tanto los focos están invertidos y tenemos que hacer las proyecciones de los distintos ejes, pero fíjense que el análisis es exactamente lo mismo. Y acá tenemos algunos ejemplos que menciona el libro en donde
hay distintas posiciones del objeto respecto del punto focal. Cuando está más alejado, en una lente convergente, este se ve más pequeño. A medida que se va acercando al punto focal, fíjense que el aumento lateral va incrementándose, ¿bien? O sea, la longitud de la imagen va incrementándose hasta que llega al punto focal. En el punto focal directamente la imagen está en el infinito, o sea que no es observable. Y en el caso de que estemos por delante del punto focal, la imagen se torna, en lugar de real, como habíamos visto, se torna en una imagen virtual. Bien, dado que está del otro lado, es derecha en lugar de ser inversa, perdón, es derecha en vez de estar invertida y igual sigue siendo no inversa. Bien. Este mismo estudio lo podríamos aplicar para las lentes divergentes y obtendríamos exactamente resultados análogos. Entonces, con esto sí, definitivamente concluimos el último tema de la materia, que es el tema de hoy.